que son importantes, ¿no? Le hacemos nutrientes, a veces nosotros cuando hablamos de nutrientes siempre pensamos en la glucosa. Y decimos que principalmente un nutriente es el oxígeno. Ya lo vimos, ¿no? La respiración llega a los pulmones y eso traslada, Gabriel, acá, oxígeno hacia nuestras células sanguíneas. Sin embargo, pues nosotros tenemos que ver que dentro de nuestros vasos, pues, si es verdad que la sangre es la que hace esto, nosotros principalmente tenemos agua. Y esa agua, esa cantidad de líquidos, pues obviamente se reparte en todo nuestro cuerpo, ¿no? Más o menos nosotros tenemos que nuestro cuerpo equivale a un 60% de nuestro peso corporal equivale al agua, ¿sí? Un poquito más, un poquito menos, una persona obesa tiene una menor cantidad de agua, una persona que no es obesa tiene una cantidad mayor de agua, en fin. Hasta los tejidos más duros, como son la dentina, a nivel dental, o los tejidos óseos en los huesos, tienen agua. 25% del peso corporal del hueso es agua. Y nos parece duro, ¿verdad? Pero a pesar de eso también tiene agua. Si yo hago un cálculo de que el 60% de mi peso corporal es agua, entonces facilito, ¿no? Voy a poner mi peso. 100 kilos. ¿Cuánto será el 60%? 60 kilos. 60 kilos míos corresponden al agua, a los líquidos en general, ¿ya? ¿Sí? Si tú pesas 50, ¿cuánto será? 30. Bueno, 30 kilos. Estamos hablando entonces que los líquidos son el 60% de nuestro cuerpo y con el consiguiente estudio, que si nosotros sabemos bien el movimiento de los líquidos, podemos probar muchas teorías que nosotros hacemos a nivel fisiológico. Nosotros tenemos más o menos, esto vamos a recordar, si ese 60% en un líquido, yo tengo más o menos, vamos a ver esto, otra vez vamos a usar el paciente promedio, 70 kilos, ¿verdad? ¿Cuánto es el porcentaje de líquido en el paciente de 70 kilos? ¿Cuánto? 42, el 7 por 6, 42 litros, ¿no? Bien, vamos a quedarnos con ese. 42 litros de líquido, o que es igual a 42 kilos, ¿no? Porque un kilo es igual a un litro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí o no, María Belén? ¿Qué te veo? Estoy pensando. ¿Estás pensando? El agua se utiliza como un referente, ¿no? Ojo, no es lo mismo un litro de agua que un litro de aceite, o un litro de mercurio. El mercurio es más denso, el mercurio pesa más que el agua. Pero el agua se utiliza para un equivalente de donde un litro equivale a un kilo, o un kilo equivale a un litro de agua, ¿no? Entonces, si nosotros decimos que el paciente de 70 kilos, el 60% es 42 litros, ¿verdad? Esos 42 litros se reparten fácilmente en nuestro cuerpo, principalmente en dos compartimentos grandes. El líquido intracelular, a todos los líquidos que están por dentro de las células, y el líquido extracelular a todos los líquidos que estén fuera de ella. ¿Ya? De esos, el líquido intracelular corresponde al 40%. Eso equivale en litros, 40% de 7, 28 litros. El líquido intracelular del 60%, vamos otra vez, del 60% del líquido intracelular, o sea, de los 42 kilos, 28 corresponden al líquido intracelular. El resto, 20%, al intersticial. O sea, al líquido que está por fuera de las células. Y básicamente hay varios compartimentos. Uno que está fuera de las células y otro que está circulando, que es en el plasma. Del intersticial, 16%, que equivale a 11 litros. Y del plasma, esto equivale más o menos a 2.5 litros. 5 litros, 4%. Perdón, 4 litros, 5 litros. ¿Sí? Eso es una persona de 70 kilos. Estamos hablando que nosotros en total tenemos, ¿cuántos? 42 litros. Si sumamos 28 más 11, un promedio. Eso es lo que tiene una persona, 42 litros. De esos 42 litros, de
el 60%, 28 son intracelular y el restante, esos restantes son extracelular, que se reparten de esa forma. Nuevamente, entonces hay una interrelación entre las células y los líquidos que están por fuera de ellas. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Preguntas? ¿Todos claros? ¿Sí o no? ¿Segura? Profe, el 28, ¿cómo dijo que le tocaba? Bien. El 40% de 70, 7 por 4. 4% 28, ¿verdad? El 40% de 70 es 28. Voy a hacerlo de otra forma. 60% de agua tenemos. Voy a coger el ejemplo de 70 kilos. ¿El 60% significa cuánto? 42 litros, ¿verdad? Ya. Ahora, de ese 60%, 40 corresponden al intracelular. Entonces, de esos 42 litros, el 40% de 42 litros, ¿cuánto será? Y el restante de los 42, ¿qué será? El resto de líquidos. De eso incluye el plasma. ¿No? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Estamos claros ahora sí? Bien. Nuevamente, tenemos que aprender eso porque nosotros vamos a manejar muchísimo los líquidos. Cualquier desbalance a nosotros nos produce. De manera permanente siempre estamos desbalanceados, decíamos en algún momento, ¿verdad? A ratos perdemos líquidos, a ratos ganamos líquidos. Obviamente nosotros en este juego tratamos de mantener un equilibrio, entre comillas, no había el equilibrio perfecto. Si yo pierdo líquidos, tengo que tomar líquidos para recuperar. Hasta ahí estamos bien. ¿Qué pasa si pierdo muchos líquidos? ¿Qué me puede pasar? Me da una deshidratación. Y si tomo muchos líquidos o no me salen los líquidos, ¿qué me puede dar? Una sobrehidratación. Ambos aspectos, saliendo de la campana de Gauss, se llaman anormales, ¿verdad? La deshidratación como la sobrehidratación. Y ambas pueden ser patológicas o darnos problemas, ¿no? ¿Sí? Hasta ahí. Por eso nosotros necesitamos saber nuestros líquidos como tal. Muy bien. ¿Cómo ingresan los líquidos al cuerpo humano? Vía oral, ¿verdad? Básicamente en la ingesta. Nosotros ingerimos muchos líquidos. Líquidos de forma pura o líquidos con las comidas. ¿Sí? Nosotros ingerimos líquidos, agua purita, que agua pura realmente no tomamos nunca. El agua pura es dañina. ¿Por qué el agua pura es dañina? El agua destilada. El agua destilada. ¿Por qué no tomamos agua pura? Porque es muy es muy básica. Más allá de eso, ¿por qué? ¿Qué tiene el agua potable nuestra? El agua que tomamos. El agua que tomamos, el agua potable significa algo que podemos tomar, ¿verdad? Tenemos agua, ¿verdad? Principalmente tiene agua. ¿Qué más tiene el agua potable? Cloro, ¿no? Por si acaso. Magnesio, tiene electrolitos. Si ustedes ven el agua potable nuestro, tiene electrolitos. No es pura. Y si es el agua de la llave, ¿qué tiene? Bacterias dañinas, ¿verdad? Coliformes. Por eso el agua, dicen que el agua no es tan buena, ¿no? Entre comillas, ¿no? Tiene coliformes. Hay partículas disueltas, polvo, hay partículas en la que arrastra la tubería. Entonces, ok, no queremos tomar esa, compramos un agua de botellita, dice agua pura. ¿Han visto ustedes? Dice la propaganda, agua pura, dice cuánto, pure water, hasta le ponen en inglés para que somos bilingües. Y realmente no es agua pura. Si ustedes ven el componente, el agua pura que venden en botellita, tiene elementos. El agua pura es el agua destilada. ¿Qué diferencia el agua pura del agua destilada? El agua normal del agua destilada, que cambia las propiedades físicas. ¿A cuánto hierve el agua? ¿A cuánto hierve el agua? ¿Qué temperatura? ¿Ya? Nunca han bebido agua. ¿Han hecho tallarín? Sí. ¿Ya? ¿Han leído la fundita de tallarín lo que dice? 5 minutos. Más o menos, ¿en dónde? En agua hervida. En agua hervida, bien. ¿Han visto la diferencia entre hervir tallarín aquí que en Guayaquil, por ejemplo? No. Les mando de tarea. Más rápido. ¿En dónde? En la costa. ¿Por qué? Por el calor. No. Por la temperatura. ¿No? La altura. La temperatura es por la presión barométrica, ¿sabes lo que hablamos? Por eso nosotros la presión barométrica es algo que influye.
Yo pongo a 100 grados en Guayaquil o a 100 grados en Quito, ¿la temperatura es igual o no? Sí. No pasa nada. Bien, ¿quieres hervir rápido? ¿Quieres hacer rápido el caldo de pollo? ¿Qué haces? Hervir el agua. Bien, ¿quieres que haga más rápido, que se cocine más rápido? ¿Qué haces? Tapas la olla, bien. ¿Qué generaste ahí? Mayor presión. ¿Cómo se llama esa olla? Olla de presión. Mayor presión, mayor temperatura, ¿o no? ¿Verdad? Si nosotros, eso es facilito de verlo, de que nosotros, por eso es que generamos unas situaciones diferentes entre la sierra y la costa. Y hablamos de una cuestión de altura que modificaba la presencia del aire, ¿verdad? Que modificaba la presión parcial de oxígeno, etc. Pero la presión también modifica la temperatura. Mientras más alto vas, la temperatura baja. ¿Sí? Tú subes a una cumbre, la temperatura es más fría. ¿Qué pasa con el agua en las cumbres? El agua se congela. ¿Dónde es más seco el aire? ¿En Cotopaxi o en Guayaquil? Porque el agua se congeló, el vapor de agua disminuyó. ¿Sí? Entonces todas esas condiciones uno las hace y uno obviamente influye también en nuestro cuerpo humano. Si yo quiero entonces decir, hervir más rápido, que cocinar el pollito más rápido, pongo la olla de presión, incremento la presión. ¿Doy más presión en Guayaquil o acá? En Guayaquil. Entonces, cuando yo también no quería creer, cuando era muchacho me dijeron, hasta para hacer tallarín hay que leer. En serio. El tallarín que hacen aquí en Nacional, ¿no? Ya no sé. Ahí decía, ¿no? Si está en Guayaquil se demora 8 minutos, si está en Quito se demora 10 minutos. Los pasteles, esos salen los pasteles. La gente que hace un montón de cocina te sabe estas situaciones diferentes. Bien, ¿quieres ver otra diferencia en cuanto a la presión barométrica? Todos ustedes, sobre todo, yo voy a poner un ejemplo bastante común. Todos viajamos a la costa de vacaciones, ¿verdad? ¿Sí? Los hombres llevamos una pantaloneta y camiseta y con eso regresamos. Las mujeres llevan 2 maletas, ¿verdad? Una maleta de shampoo, de todas esas cremas. ¿Qué pasa cuando vas de aquí con todas esas cremas hasta la costa? ¿Qué les ha pasado? ¿Qué? Se les explota. ¿Por qué? ¿Dónde es la presión mayor? En la costa. Entonces hay cuenta que la botella de cola yo la llevo de aquí a allá y la aprieto, ¿verdad? Por eso muchas veces usted abre el shampoo y ¡pum! Se le salpica todo, ¿no? Y ven una diferencia importante. La presión barométrica también influye incluso en nuestra corporalidad. Quiero un ejemplo ya real. Cuando ustedes viajan de la costa a la sierra a la costa, una de las cosas que notan es que se le hinchan los pies. Sobre todo las personas mayorcitas como yo. ¿Sí te has dado cuenta? Y estos van a poner la zapatilla y parecen panaditas. O sea, ¿qué pasó? ¿Ah? ¿Los oídos por qué se tapan? Por la presión que hay donde dentro del sistema de los oídos, de los canalículos. ¿Ya? ¿Y Guayabamba está cuánto? 300, 400 metros, nada más diferencia que Guayabamba. Se te destapan los oídos. Por eso los aviones son una locura. Los aviones se presurizan. Cuando un avión, tú cierras la puerta de un avión, es una olla de presión. Eso es un avión. Las avionetas no, las avionetas son abiertas porque tampoco van a gran altura. El avión lo sellan. Una puerta de esas track cierran y tú ves como tú sientes una diferencia de presión brutal en un avión. Por eso mucha gente que viaja, sobre todo, por ejemplo, en la costa acá, le dice, si vas a viajar en avión, ten cuidado. Porque al bajarte del avión te despresurizan y te encuentras con la presión de Quito. Y es terrible, a diferencia de viajar en carro que va poquito a poco. Son diferencias. Bien. Entonces, ingerimos líquidos básicamente, ¿de qué forma? Por los alimentos, por el agua, etc., ¿no? Pero también hay agua que se forma en el metabolismo. Bioquímico, ustedes que sabían, me dijeron. Una de las cosas que producen estos famosos ciclos de metabolismo, producen agua. ¿Ya? Entonces, nosotros, aparte de ingerir agua e ingresarla al cuerpo, también producimos agua. A ver, Gabriel, hombre, has venido muy conversado hoy día. Gabriel, vamos, hombre, un ratito, dame 20 minutos de vacaciones. Pero verá, Ya, vamos. Venimos a decirle a Nayeli y nos regamos. Ahí estamos, ¿eh? Ya. Entonces el agua ingresa o por la dieta o porque se produce agua metabólica.
¿Sí? Nuestro cuerpo humano también fabrica agua, con el metabolismo que hay. Y los valores más o menos son los que tienen aquí ustedes. En un adulto de 70 kilos, ingerimos alrededor de 1500 mililitros al día, más los alimentos 700 y más el metabolismo 200. Total, más o menos un valor de 2400 mililitros al día de ingreso de líquidos. Así te comas un choclo, viene agua. Yo no tomo agua nunca, sí, pero toma sopa, toma cualquier alimento, carne, la carne de agua, etc. ¿Cómo perdemos agua? ¿Cómo perdemos líquido? Vamos primero, ¿cómo? Ejercicio. A través del En las excretas. ¿Cómo perdemos? Orina. ¿Puedo medir la orina? Sí. Y eso es algo que hacen ustedes. Enfermería, otra vez, fregado, usted así que hace todo, pero el médico yo no sé qué hace. Nosotros cuando un paciente está hospitalizado, nosotros hacemos el balance hídrico. Todos los días todos los días a los pacientes que están hospitalizados, más aún aquellos que están en cuidados intensivos, nosotros preguntamos el balance hídrico. Licenciada, ¿cómo le va? Tenga la pregunta, ¿cuánto fue el balance de hoy día del paciente X? Y sabe, ingresó tanto, perdió tanto, Y el ingreso debe ser equivalente al egreso. Orina es una de las cosas que yo cojo y yo puedo medir. Nosotros hacemos así, perdón, la botellita. Cogemos y le decimos, mire, cuando el paciente está consciente y puede hacerlo, de ahora en adelante usted va a orinar en esta botellita. Y me dice, el pato, muy bien. ¿Ya? O le decimos el bidet y cogemos ustedes y miden la cantidad de orina. Yo mido la diuresis. Diuresis es la cantidad de orina en 24 horas. Es la cantidad de orina, perdón. ¿Ya? No sé por qué, pero y yo hice mi caso. Y por eso se ríe, porque dice. Hay un examen de orina que se llama recolección de orina en 24 horas, es para ver muchas cosas. Nosotros orinamos aproximadamente unos 1400 a 1500 mililitros día. Eso orinamos al día. Más de un litro, casi litro y medio orinamos al día nosotros. De un paciente de 70 kilos. ¿Cuántas veces orinas al día tú? En ocasiones. Sí, es verdad, depende. Porque depende si estás en tu casa o estás en el trabajo. Y es verdad que eso te condiciona. ¿Cuántas veces? Vamos, número X. 3. 5. Eso se llama frecuencia urinaria. Frecuencia urinaria. Ojo, hay personas que tienen un mayor número de veces que van al baño a orinar y otras que van poco. Lo importante es el volumen final del día. Dime. ¿Dónde está en el con sonda? Muy bien. También se les pide. La sonda es una forma mucho más fácil de medir, porque tú pones una sonda directa a través de la uretra que llega hasta la vejiga y obviamente todo el líquido va no, la sonda es el conductor, una funda recolectora, perdón, una funda recolectora que ella tiene esto, una bolsa recolectora y viene así. Viene medida, ¿no? 100, 200, 500, 1000, etc. Oye, ojo que es más fácil medir con una sonda, ¿no? Va dentro de la uretra. ¿Ya? Es mucho más fácil. Sí, se les facilita el trabajo a medio mundo, sí. Pero siempre es un riesgo porque tener una sonda implica problemas inflamatorios, infecciosos, etc., ¿no? Pero hay pacientes que se necesitan. Aquel paciente que él no puede orinar por sí solo, porque está inconsciente, porque tiene un trastorno a nivel, no sé, prostático, o tiene un problema que él no puede orinar solo, en fin, ¿ya? O tiene discapacidad. Muchas personas que tienen discapacidad, ¿sí?, los miembros inferiores tienen un problema de una vejiga neurogénica que se llama. Ellos no pueden orinar a voluntad. El ex vicepresidente que tenemos aquí, el expresidente, él tenía muchos problemas de infecciones urinarias porque se acuerdan que él tenía una discapacidad, él no podía controlar la orina. Entonces él tenía sonda. Y en ocasiones hay pacientes que se le hace ureterostomía, o sea, se le hace una sonda pero acá arriba, en la cirugía. En fin, eso es lo que orinamos nosotros promedio. ¿Ya? Hay una fórmula matemática de 1 a 2 ml kilo hora. ¿Ya?
nosotros como tenemos. ¿Sí? 1,12 ml kilo hora. Entonces, ¿cuánto peso yo? 70. 70 por 70 en 10 horas. 700 en 24 horas. 1400, 1500. ¿Ya? Sale básicamente esto, ¿no? Esa es una fórmula para saber básicamente cuánto una persona está orinando en ese rango, de 1 a 2 mililitros por kilo hora. Y eso maneja la enfermería. Están jodidos. ¿Ya? Tengo que orinar 1400. Ahorita oriné 400 en el día. ¿Qué problema tengo? ¿Oriné bien o no? No. Hazme el cálculo para kilo hora. A ver, ¿quién se atreve a hacer eso? Peso 70 kilos. Ya. A ver. ¿Verán? Entonces, enfermería. Quiero tratar. Dime. Yo quiero tratar. ¿Quieres tratarlo? Ven, ven, a ver, ven. Profe, el QR. Gracias. Yo recién vendo. Pesa 70 kilos. Ya. Yo te digo que el promedio de orina, vamos a ponerle 2 ml hora al día. Ya. Entonces, esa persona, ¿cuánto orinará? 48. 48. 12 ml kilo hora. Falta ahí. 12. No, 2. 12 ml kilo por hora. En una hora, ¿cuánto habrá orinado esa persona? En un día me dijo, profe. No puedo. En 15 no me acuerdo. No me sale la pantalla. No vale. No vale. 12 ml kilo hora. ¿Cuánto es? ¿2 por 7? 14. Ay, ay, ay. Es el... 3260. ¿Cuánto? 3200. 1.400, 2.800, 3.000. Para cerrarlo, ¿ya? Esa persona a 2 ml kilo hora orinó esa cantidad que está dentro de su rango. Si le ponemos en uno sería la mitad, ¿verdad? 1.400 por ahí más o menos, 1.500, ya. Mi pregunta es, yo te digo que esa persona orinó 300 mililitros en el día. ¿A cuánto estará el rango de orina? Si yo te digo que de 1 a 12 ml kilo hora es lo normal, y digo que orinó 300 ml, ¿qué debo hacer? Regla de 3, chicos. Verán que ustedes hacen esto durísimo. ¿En serio les digo? Ahora 1400, ¿verdad? ¿Para qué le están 1.400? Para hacer regla de 3, ¿no? A ver, vamos a ver qué sale. A ver, si esto es... 300 ml, a ver Jaime, vamos razonando. 300 ml en 24 horas. ¿Cuánto había orinado antes? 3.000, ¿verdad? 3.000 en 24 horas, ya. A un ritmo de 2 ml kilo hora. Ya. Vamos a razonar. 300 ml en 24 horas. Primero, quiero saber por hora cuánto oriné. ¿Qué haces? ¿Divides 300 para cuánto? 24. Ya, bien. Ya. ¿Y de ahí qué hago lo siguiente? Bien. 12 a 5. 12. He orinado 12 ml Por hora. en una hora. ¿Ya? ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente que otra variable que yo tenía? Kilo. Kilo. ¿Cuánto pesaba yo? 70. Ya. Entonces divide 12 ml hora para 70. 875. ¿Cuánto? 875. O divide entonces 70 para 12. No debe ser. 70 para... 5.6. ¿Cuánto? 5.6. 70 para 12.5. Dividido. No. 12.5.
12.5 para 70. 0,17. Ya. 0,17. 12.5 para 70. ¿Cuánto da? 0,17. ¿Qué quiere decir? 0,17 ¿qué? ml. Yo digo que lo mínimo es 1. Está súper bajo. ¿Entendieron esta parte? A ver. No. No. Más lento. Vamos lento otra vez. Paso Más a lento. paso. Bien. Borremos el libro. ¿Dónde hay un borrador? Bórrale todo. Tú mismo te vas a quedar, Gabriel. Ya. Ya, bien. Vamos a trabajar con un peso real. ¿Quién le da vergüenza decir su peso? Yo ya dije el mío. 67. 67. Bien. Ponle ahí. Angie pesa 67 kilos. Ya. Tienes que concentrarse a trabajar con esto. Sí. 67 kilos. Yo digo que Angie normalmente orina de 1 a 2 ml kilo hora. Vamos a ponerle a 2 kilos, ya, a 2 ml kilo hora. ¿Qué hago entonces? Multiplico 67 por 2. y por 24. para hacer todo el día, ¿verdad? Primero saquemos por hora. 2 ml hora. 2 por 67, ¿cuánto me da? 134. ml en una hora. ¿Entendiste? ¿Entendieron? Angie. La verdad. Vamos otra vez. Porque son dos, mira. Aquí está. Porque orina 2. Bien. El ritmo urinario es 1 a 2 mililitros kilo hora. Si yo peso 100, digo a poner por 2. 100 por 2, 200 mililitros, ¿en cuánto? En una hora. Hasta ahí ya sé la hora. Pero yo digo, yo quiero saber en 24 horas, ¿qué hago? Multiplica. Lo del resultado, los 200 multiplico por 24, ¿cuánto será? 4.800 y pico. ¿Verdad? O sea, ahorita el 134 por 24. Eso, por 24. Y entonces ahora ya tengo yo la cantidad de orina al día en 24 horas. 3.200 máximo a lo que voy a orinar 2 ml. Y si le decimos que solo orina 1 ml, sería la mitad, ¿verdad? Sería 1.600 y pico. Es 1176. ¿Ya? Ya. Eso si orinara 12 ml hora. Si orinara 1 ml hora, ¿cuánto sería? Angie, tú mismo. 67 por 1 por 24. Bien. ¿Eso te da cuánto? La mitad de esto. 24. 1.500. Estamos diciendo que un paciente de 70 kilos promedio 1.400 ml. ¿Entendieron esa parte? 3.000. Cerramos para hacer valores no tan exactos. Ya. Hasta ahí la primera parte. Ya. Resulta que Angie entra al hospital y yo digo, por favor, enfermería, me controla cuánto orina Angie. Me dice, el primer día 3.000, el segundo día 2.800, el tercer día 1.500. Ya. Cuarto día, me orinó 200 ml. Ok, yo digo, ok, 200 es bastante bajo, ¿verdad? Yo quiero saber esos 200 ml en ml por hora, ¿cuánto me representa? Yo sé que está abajo de 1, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Me entendiste? Con 1 era 1.500, ¿verdad? Que es el rango de 1 a 12 ml. Yo ya sé que 1.500 es el valor mínimo de ahí. Pero tengo ¿cuánto? 200 ahorita orinados. Hijo, yo quiero saber ahora el ritmo urinario, ¿cuánto está orinando por hora? ¿Qué haces tú? Los 200 que sacó ella ahorita. Dividido En por 24. 24. Primero divido para 24. ¿Cuánto me sale 200 para 24? 8.3. ¿Segura? ¿Sí? 200 para 24. Ya, 8.3 ml Kilo. ml en total, en una hora. Y ahí divido ahora para ¿cuánto? ¿Cuánto pesaba? 67. Divide para 67. ¿Cuánto? 8.3 dividido para 67. 0.12. 0.2, o sea, está orinando debajo del 1 ml hora, ¿verdad? Jairo, ¿estamos claros o no? El 8.3. El 8, porque eso ya me... El 8. Bien. Estaba bien, pero... Vamos, sacamos cuánto fue el valor que orina Angie al día. 3.200. Anótale, por favor. 3.200. 16. Eso a 12 ml hora. ¿Cuánto? 16. 16. Ya. Ok. En 24 horas. En 24 horas. En 24 horas ml, 24 horas.
Si orinara a 1 ml, que es el rango de 1 a 2, sería la mitad, 1608. Ya, vamos. A la mitad, 1 ml, 1608. Mililitros, ya no kilo hora, 1600 mililitros en 24, porque ya existe la multiplicación por kilo. En 24 horas, ¿verdad? Ok. Deja de comer, mujer. Come ahorita, la pata de comer. A las 2 que están bailando. Ya, bien. Sí, las 3 están comiendo, así que lo saben. Ok, 1600. ¿Ya? Entonces decimos que Angie normalmente va a orinar entre este rango, ya en volúmenes en 24 horas. Entre 1600 a 3200. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Pero hoy día resulta que Angie, hoy paso visita, me dice la enfermera o el enfermero, ha orinado 200 ml hora. ¿Ya? En 24 horas. Yo quiero saber el ritmo urinario de Angie por hora. El ritmo urinario normal es de 1 a 2 ml hora. Paso a hacer lo mismo que hice con el 2, o sea, le hago el 200 por el 67. 200 divides para 24. 24 o para 67 y después para 24, como quieras. El orden de los factores no altera el producto, dicen, ¿no? Bien. 200 por 24. Para 200, este es el valor 24. Ya, 8.3, ¿qué? ml hora, no kilo. Pero acuérdate que dijiste para 24. Ajá. Ya. ¿Qué es lo siguiente que debo hacer? Ahora sí divídele para kilo. Para el peso de ella. 8.3. Ponle 8.3. Ya, entonces aquí pone es 8.3 ml hora. ¿Ya? Ahora sí, ya sí. Ya sé que ha orinado 8.3 ml hora, pero yo quiero saber para el peso de ella cuánto es. Entonces, ¿qué hago? Lo siguiente, divido para 67. ¿Me da? 0,12 ml hora. Ya. ¿Es bajo o no? ¿Cuánto es lo mismo que orinar? Entre 1 y 2. Está orinando menos Sí. del 20%, ¿verdad? Menos, mucho menos, menos del 80%. ¿Eso es malo? Sí. ¿Ya? Menos del 85%. Más o menos, sí. Está orinando bajísimo. ¿Por qué hago este juego? Porque nosotros luego de este capítulo vamos a ver lo que se llama riñón. Y el riñón es uno de los que ayuda a controlar el balance hídrico electrolítico. Es la estrella del balance electrolítico. El riñón no es el único, pero es el que más controla. Que salga la foto. ¿Ya? Vamos a hacer nuevamente otro ejercicio. Jairo, ¿cuánto pesas? 53. 53 kilos pesa Jairo. Bien. Jairo pesa 53 kilos. Le hice medición de orina en 24 horas. Encontré 7.360 mililitros en 24 horas. Ya. ¿Quién quiere hacer? De ustedes. Voluntariamente. Yo. Tú mismo, Jairo. ¿Quieres hacerlo? Bien. Espera, que Jairo quiere hacer. Ya. Jairo, yo quiero saber cuánto has orinado por hora kilo. Por hora. El ritmo urinario. ¿Qué hago entonces primerito? Multiplico y luego divido. O divido. Este es el volumen en 24 horas. Ya. Para sacar una hora divido. Ahora yo quiero saber el ritmo urinario, que debe ser en ml en kilo hora. Entonces, ¿qué es lo primero que debes hacer? Si esto es en 24 horas, primero quiero saber qué cosa. ¿Cuánto orinaste en qué? En cada hora. Divido para 24. Exacto. ¿Divides para? Divide para 24. ¿no? Ya, di para 24. ¿Cuánto? Dile, por favor. Entonces resulta que Jairo ha orinado 306 ml hora. Ahora, para saber mi ritmo exactamente, ¿qué debo hacer? Dividir para 54. Bien, divide para tu peso. 53. Ajá. Entonces ahora sí, 306 dividido para 54 me da. Ahí sí ya lo entendí. Yo creo que ya. 5. Para 53. ¿Cuánto? 5.75 ml kilo. 77. Ya, está bien. Ml kilo hora. Eso es.
igual, más o menos de lo que debe orinar Jairo normalmente. Más. 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 Entonces, ¿él qué va a tener? Una deshidratación porque está perdiendo mucha orina. Si yo no controlo esto, va a tener mucha orina. Ya entendí. ¿Ya entendiste, Angie? ¿Nayeli? ¿Segura? Vamos contigo. Ay. ¿Hay qué? Conmigo, profe, yo. Ya, vamos así. Todos vamos a hacer ejercicio porque necesito que esto lo tengan claro. Como yo a ustedes, a mí no me gusta correr, me gusta que vengan entendiendo. Vamos. Peso tuyo. Invento, ya, 58. Bien. A ver, pero la Saray tiene que hacer 58. No le responderá nadie. Ya. A ver, ¿cuánto orina, profe? 260. A ver, Saray, saca. 260. Tú puedes. Es fácil. Dividir las 24. ¿Perdón? Dividir las 24 horas por una hora, ¿verdad? No. Tiene un dato. 200 ml el día. Ah, 200, ¿cuánto dije yo? 260 en 24 horas. Quiero saber el ritmo urinario de ella. ¿Y luego? Habrá ahí sale 10.83. Si Ya. hago 260 dividido por 24. De ahí hago ¿qué? por el peso. 260 dividido para 24, Saray. Para el peso. ¿Ya? ¿Qué fue, Nayeli? Vamos. Yo te quiero escuchar a ti. 0,18. Espérate. Es que está haciendo. 10.8. ¿Qué? Papa. Pollo. ml ¿ML? ¿En qué? ¿Está bien? por hora. Por hora. Bien. Ya le diste, ya tienes el valor, ahora en una hora. Ahora quiero saber en tu ritmo urinario en kilos. Dividido para 58. Bien, dividido por 58. Divide. ¿Te da cuánto? A ver, dime el tuyo. 0.0. Yo voy a sacar el mío entonces. Eso, hagan ustedes. La mejor forma de aprender es haciendo. ¿Ya? A ver, Ya. dame tú. Vale, creo que estoy en 65 kilos. Pero vale 63. No importa. ¿Cuánto voy a tener yo? ¿Cuánto orina, profe? 7. 7. 7. 0,29. ¿Cuánto te dije? 0,29 dividido para 0.004. Eso se llama anuria. Cuando tú no orinas nada, anuria. Y estás hablando de insuficiencia renal grave, aguda. Hay gente que deja de orinar toda su vida. Tiene insuficiencia ¿Y qué renal es la crónica. disuria, profe? ¿Perdón? Disuria. Disuria es dolor al orinar. Ya vamos a ver esos conceptos cuando veamos la parte renal, ¿no? Pero esto por lo pronto se llama anuria. Dejó de orinar. Cuando orino poco se llama oliguria. Y cuando orino mucho se llama poliuria. Cuando tengo mucha sed, ¿cómo se llama eso? Polidipsia. Eso, 0,00. Ni siquiera llega a nada. O sea, eso es prácticamente Ni se paciente. aproxima. Eso se llama insuficiencia renal aguda. Tengo un paciente que no me orina. Ah, Es un paciente que probablemente que necesita diálisis. ven, Ojo. necesitas diálisis, guau. Probablemente. ¿Qué tal si el riñón está funcionando pero tiene la vejiga así? Son dos cosas diferentes. Ya vamos a ver eso cuando No hagamos pasa el nada, tu letra, ma. Bien. Interesante. Una cosa es producir orina, otra cosa es eliminar orina. Y las dos pueden ir de la mano. ¿Ya? No toco nada, tu letra, necesitas. Profe, ¿y a las personas que les da infecciones de vías urinarias muy frecuentes? Bien. Depende de dónde es el nivel de infecciones urinarias. Tú tienes una infección, si te acuerdas del tracto urinario, ¿ya? Nace desde el riñón, la pelvis, uréteres, vejiga, uretra. ¿Dónde es el nivel de infección? Depende. Si puede tener una cistitis a nivel vesical, una uretritis a nivel de la uretra. La uretra es diferente en el hombre que en las mujeres. Ya vamos a ver eso. Simplemente quería que vean cómo es importante calcular los líquidos. Miren, estoy calculando aquí un egreso. Cuando yo doy solamente un líquido intravenoso,
Voy a calcular el líquido intravenoso. ¿Cuánto era la necesidad de... ¿Cuánto ingerimos líquido promedio? 2.400 mililitros, ¿no? Decíamos, ¿verdad? De esos 200 se producía a nivel metabólico, el ingreso, ¿se acuerdan? Resulta que hoy día no puedo comer, porque estoy inconsciente. Le ponemos un suero para dar el líquido que no puede tomarlo. Yo tengo que hacer un cálculo bien. Yo tengo que hacer un buen cálculo porque de repente Diana pesa 50 kilos y yo peso 100. ¿Tus necesidades serán las mismas que las mías? No. No, probablemente tú eres la mitad de lo que yo necesito. Yo consumiré más sueros. El doble. Jairo pesa un poquito más. Cada quien tiene que ajustarse a sus necesidades basales. Lo basal de Jairo son 2.000 mililitros, toma 2.000 mililitros por vía intravenosa. No es como la señora de los sueritos. Dice, vamos a ponerle 2 sueritos para que esté mejor. Pero si yo como bien, tomo buenos líquidos, ¿qué saco poniéndome 2 litros más de agua? De solución. Nada. ¿Dónde se va esos 2 litros? Así como ahorita que las compañeras que tomaron cerveza se fueron un ratito al baño. ¿Qué creen que no me la sé todo? No. Yo también fui joven, así que no se habla. Bien, el líquido que se toma en exceso, se bota en exceso. Así de simple. No gastes plata de una señora que te pone un suero que te cobran 20 dólares por ponerte un suero que te va a hacer solo orinar más. Ojo, no estoy satanizando los sueros. Los sueros son importantes. ¿Cuándo? Cuando se necesita. ¿Ya? Este cálculo ustedes van a hacer en sentido inverso. Por ejemplo, cuando van a dar drogas, cuando van a dar medicación. ¿Ya? Les voy a poner un ejemplo. Voy a poner dobutamina. Dobutamina viene en 250 miligramos en 5 ml. Y yo digo, la dosis es 7 microgramos kilo minuto. Esa es, por ejemplo, la dosis, de 5 a 20 microgramos kilo minuto. Y usted tiene que hacer el cálculo. Primero, saber cuánto pesa el paciente por kilogramo. Segundo, saber que un microgramo es la milésima parte de un miligramo. El gramo es la milésima parte de un... El gramo. ¿Sí? Eso tienen que aprender. Equivalencias. El mililitro es la milésima parte del litro. El decilitro, la décima parte del litro, que equivale a 100 mililitros. Nosotros calculamos lastimosamente en esos valores. Y tienen que saber, tengan en la mente. ¿Una cuchara cuánto tiene? No lo mismo que una cucharita. Pero nosotros decimos, ¿cuál cucharita, doctor? ¿La cucharita chiquita, la de té, la de cafecito, o la de mi abuela, que es de este abuelo? Esas no son medidas estándares. Hay medidas estándares. Quienes han hecho repostería, ustedes saben, tienen ahí, ¿no? Un montón de cucharitas, una TSP, media TSP. Eso significa cucharitas de manera equilibrada. Por eso los jarabes vienen con unas cucharas incorporadas y ahí dice, si ustedes ven, una rayita 2.5, 2 rayitas 5 ml. Así es que se da. Porque su cuchara puede ser de este vuelo y la de este chiquito, la de té. ¿Verdad? Es muy subjetivo cuando yo digo una cuchara. Pero si hay una cuchara estándar que viene. Lo mismo pasa con los ingresos, con los egresos, todo. ¿Ya? ¿Les gustó el ejercicio? Así van a trabajar ustedes siempre. En este caso calculando la orina. Pero cuando yo les diga cálculo de drogas, 7 microgramos kilo minuto. La droga viene en 5 ml. Quiero que la transformen a ml minuto. En ml, no en kilogramos, yo ya sé, en microgramos. Eso quiero. ¿Ya? Hoy por hoy ustedes son animadazos. En enfermería y ahorita casi todos tienen las bombas de infusión. Así cualquiera. Cojo, meto así datos, pongo la ampolla y le hacen los cálculos automáticos. Así cualquiera. Mentira. Hasta en eso se confunden a veces. Porque uno tiene que tener primero en la cabeza lo que quiere hacer. Yo, gracias a Dios, yo soy muy amante de tratar de ejercitar. A mí me facilita el teléfono. Yo hago cálculos todos los días. Porque yo hago esto de perfusión. Yo no tengo que perfundir un poquito, tengo que perfundir un cuerpo humano. Todos los días tengo que hacer cálculos, pero lo tengo primero en la cabeza. El aparato, hago promas de Excel, estos datos todito me salen. Facilito, pero yo tengo que saber por qué llegué ahí. ¿Ya? Eso van a hacer. Muy bien. Entonces estamos claros con la orina, ¿verdad? Nosotros orinamos aproximadamente 1500 mililitros, una persona de 70 kilos. ¿Cómo más perdemos agua? Sudor. Sudor, bien. ¿Puedes medir el sudor? No. ¿Puedes medir el sudor? No. Literalmente no lo puedo medir. Hay fórmulas. La sudoración es una.
Ahorita estoy sudando más que lo que vine. Cuando vine hacía frío, sudé menos, ahorita estoy sudando más. Porque hay un desequilibrio entre una cosa, pero nosotros usamos fórmulas. Cuando yo cogí e hicimos este cálculo y yo medí la orina, entonces le dije, Angie orinó 24 horas, 200 decíamos, ¿no? Eso se llama pérdidas sensibles. Sensibles significa porque yo las puedo medir. ¿Ya? Las otras formas de perder agua, sudor, cada vez que respiro, la respiración pulmonar pierde mucha agua. Si no, ¿viste ustedes mañanita cuando se frían así, no? Sale vaporcito, dice, no. Me dice, estoy fumando. Siempre sale vapor, sino que en la mañana se nota más por la temperatura, ¿verdad? Pero siempre que tú exhalas, sale vapor de agua. Pierdes vapor de agua ahí. El calor, tú pierdes no por sudoración, sino porque por la piel se pierde calor. Somos todo cuerpo que da calor, pierde calor. En condiciones basales. Todo esto lo hacemos en condiciones basales. Las pérdidas insensibles existen fórmulas para hacer cálculos aproximados, no son exactas. ¿Ya? Entonces dije yo, sumadas las pérdidas insensibles me da, por decir, 1000 ml las pérdidas insensibles. ¿Dónde más pierdo? En las heces. Cada vez que hago deposiciones, pierdo. Condiciones basales. Entonces, ¿cuánto hace usted, señor, al día? 2 veces, doctor. Hago los cálculos, 2 veces al día, más o menos, tanto. Todo eso hago. Condiciones basales. Resulta que Diana está con gripe hoy día y tiene fiebre. El hecho de tener 1 grado más de temperatura me modifica esas condiciones basales y hace que yo pierda más, porque por mayor temperatura comencé a perder más líquidos porque el calor aumentó. ¿Me entienden? Nayeli comenzó a correr como loca hoy día. A bailar, ya eso, bailó reggaetón abajo. Ya, yo te vi bailando reggaetón al piso, te vi. Ya. Así te vi ahí al piso. ¿Hiciste ese ejercicio? ¿Incrementaste tu metabolismo? Sí. Van a haber un momento de pérdida de agua. Esa es una condición fisiológica. María Belén, ¿no? Hoy día está con su problema menstrual. ¿Qué sientes con su problema menstrual? ¿Qué es lo que sientes muchas veces? Una de las cosas que sientes, ¿qué cosa? Sí, aparte de ira y todo. Tu cuerpo humano, ¿qué sientes? Dolor, ¿qué más? A veces Flojera, ¿qué más? ¿Qué más sienten? Calor, ¿qué más? ¿No se hinchan? Sí, también. Sí. ¿Alteraciones de líquidos o no? Y estamos hablando de un evento fisiológico. ¿Sí o no? ¿Y eso va a variar? Es una variable. Y de repente mañana quieren ser madres y se embarazan. Se embarazan. ¿Ya? ¿Aumenta de peso? Sí. ¿Con lo cual aumentas de líquidos? Sí. Condición fisiológica. Condiciones patológicas, otro tipo de cosas. ¿Ya? Quiero que entiendan esto, que la ingesta y la excreta, por más simple que estén estos valores, son variables que ustedes en enfermería y en medicina en general ven siempre. Si ustedes van a estar en un hospital, ven siempre esto. Una de las cosas que hacemos nosotros, por ejemplo, es el peso. Nosotros tenemos niños chiquitos, 3 kilos. Vamos a poner un recién nacido, 3 kilos. Promedio, 3 kilos. Lo sobrehidrataron al guaguito, porque vino alguien, le puso un suerito y le puso más de lo que debía. Le puso 500 mililitros de agua. ¿Cuánto sería el peso de él ahora? Si yo digo que cada ml equivale de agua a 1 miligramo. ¿Me entendieron? Sí. ¿No? Sí. Mi guaguito pesa 3000 miligramos o que equivale a 3 kilos, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? 3.5. Ya. Vino alguien y le puso un suerito y le puso 500 ml. ¿Cuánto pesará el guagua? 3.5. Porque es 15. ¿Por qué 15? No, o sea, Cada ml de agua equivale a 1 miligramo. Si yo tengo 500 miligramos, serán 3500. ¿Me entendiste, Diana? ¿Ya? ¿Sí? Nosotros hacemos eso. Las enfermeras que manejan
niños pequeños, una forma de saber si ha incrementado el agua es pesarle todos los días. Y a veces hay variaciones así. Miren lo que estoy hablando. Este es un niño real. 1280 miligramos. Perdón, gramos. No, miligramos. Es un niño de bajo peso al nacer. Un niño recién nacido de 28 semanas de gestación. O sea, nació adelantado, decimos prematuro. Esto es real. 7 meses. De un día para otro hizo esto. Primer día, segundo día. El doble. Esto es el doble, 100%. Si esto fuera en cualquiera de nosotros, Sayán, si a vos te voy 1200 más de líquido, ¿te afecta? Probablemente no. 1200 es un litro de leche y un poquito más, ¿verdad? Pero un niño tan chiquito es el doble, con eso lo mata. ¿Sí? Probablemente el niño tiene todo esto de líquido nada más. Yo tengo en cambio un galón, una garrafa ahí, ¿verdad? A mí me tomo esto, no me pasa nada. A un bebé que tiene este líquido, le doy el doble, solamente esto, lo maté. Así es simple. Le dio un edema agudo de pulmón y decimos, le dio una neumonía. No le dio neumonía, no su libertad. Bien, como todo cuerpo ejerce un peso, ¿verdad? Toda materia tiene un peso, toda materia. ¿Cuál es el primer elemento de la tabla periódica? El hidrógeno. El hidrógeno, ¿verdad? ¿Sí? Más o menos, entonces, a partir de ahí, cada átomo pesa. Por eso hay la masa atómica, ¿verdad? La masa atómica del hidrógeno creo que es 1, ¿verdad? Y de ahí viene el número 2, el número 3 y así, ¿no? Sí. El oxígeno creo que es el 16 y ahí en general. Todas pesan. Todo elemento, toda materia pesa. Y al ejercer un peso, ejerce una presión. ¿El agua ejerce presión? ¿Cómo se llama la presión del agua? Osmosis. La presión hidrostática. Yo bien seguro. No estás lejos, ya te voy a decir. No estás lejos. La presión que ejerce el agua se llama la presión hidrostática. ¿Una represa tiene presión hidrostática? Sí. ¿Un vaso sanguíneo, un capilar, tienen presión hidrostática porque tienen agua? ¿Qué era la ósmosis? Ahora sí, Jairo, ¿qué era la ósmosis? Antes que nada, el concepto de ósmosis. ¿Qué era la ósmosis? El movimiento del agua de un sitio de menor concentración al de mayor concentración de soluto, ¿verdad? Ese es el movimiento del agua, la ósmosis. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la ósmosis, ¿verdad? Movimiento del agua. Al moverse el agua genera la presión. Por la ósmosis, la presión osmótica. ¿Estamos bien, Jaime? ¿Estamos mal? La presión osmótica es la presión que se ejerce para equilibrar a los lados de la membrana la cantidad de agua que puede ejercer. Nosotros tenemos dentro de un vaso, tenemos agua, sí. Genera una presión hidrostática, sí. Por el lado de la presión osmótica. ¿Qué más tenemos en nuestra sangre aparte de agua? No tenemos agua pura, ¿no? ¿Qué más tenemos? Sodio, potasio, magnesio, todo eso está disuelto en el agua, ¿verdad? ¿Sí? Eso genera una presión coloidal, la presión coloideosmótica. ¿Ya? ¿Y qué más tenemos? Tenemos nosotros unas cosas que se llaman proteínas. Las proteínas generan otro tipo de presión que se llama la presión oncótica. ¿Ya? Entonces, ¿jugamos un sistema de presiones? Sí. Dependiente del sistema de presiones, nosotros tendremos flujo de un lado al otro de lo que queramos ver. Los vasos conducen, ¿verdad? Los vasos conducen la sangre. Pero a nivel capilar, ¿qué tiene que hacer el vaso? Ser permeable para pasar, yo soy el vaso.
Una cosa es la aorta solo conduce, es una tubería, pero a nivel capilar, estos vasos están fenestrados, tienen poros, ¿sí? ¿Qué permite que salgan los líquidos de aquí hacia quién? Hacia los tejidos. Primero hacia el intersticio. ¿Y del intersticio luego a quién? Bien, o sea, en el tejido. ¿Qué más hay en...? Bien, pero ¿qué tienen los órganos? Células. Viene mi vaso por aquí, la sangre, mi vaso capilar. Tienen que salir de cosas de aquí hacia dónde primero. Hacia lo que está afuera de la célula, se llama el intersticio. ¿Se acuerdan de ese espacio que hablamos? El espacio intersticial. Sale de aquí al intersticio. Y del intersticio hacia el intracelular. Para eso veíamos esos elementos, ¿verdad? Esos compartimentos. Había un elemento del intersticio que también se llamaba el plasma, que estaba ahí. ¿Se acuerdan? Del capilar sale al intersticio, del intersticio hacia el intracelular. Lo que va a querer. Y la célula que bota, al revés. De la célula al intersticio, y del intersticio hacia el capilar. Porque tiene que botar, pues, ¿no? Yo tengo que sacar la basura. Así como me dan de comer, tengo que sacar. Yo hago desecho. ¿Qué desecho yo? Principalmente. CO2. ¿Qué más? Un montón de cosas desechamos. Metabolismo. ¿Quién le dio bioquímica? Ya te voy a jalar las orejas. El doctor Pasillo le dio, ¿verdad? Bioquímica. ¿No les han dado bioquímica todavía? ¿Quién les dio? ¿Quién les dio? ¿Quién les da? No, primero. ¿Ah? Digamos que le quieras comer. No. Ok, bioquímica fregada. Y le voy a decir la verdad, como usted ya se la dijo. Yo bioquímica no entendía hasta cuando terminé y comencé a estudiar otras cosas. Es complicado. Ahí uno recién entiende la fuerza bioquímica, los ciclos, el metabolismo, todo eso. Bien. Ok. Voy a hacer más grande mi capilar. ¿Ya? Voy a hacer más grande mi capilar. Yo tengo una presión dentro del capilar y una presión fuera del capilar. Voy a poner la primera presión, la presión hidrostática. Y voy a poner la segunda presión, la presión oncótica. Dentro del capilar. Fuera del capilar están las células y aquí está el intersticio, ¿verdad? En el intersticio también hay agua, la hidrostática, la primera, y la segunda, la oncótica. Muy bien. Voy a resumir así fácil. La hidrostática empuja. Si tú tienes un vaso y yo tengo una presión de 5, va a salir, va a filtrar. Si yo quiero que filtre más, ¿qué tengo que hacer? Aumento la presión. Voy a poner, quiero que aumente el doble la presión. En vez de la presión al doble, va a filtrar el doble. ¿Me entendieron eso? A eso le digo a la Sayen. Y me recuerda a tus tubos. A los tubos de papel higiénico. Capilar. Presión hidrostática. Me está filtrando. El hecho de que haya agua en el capilar, ya hay presión. Así sea 1 o 100. No sé, se me ocurre, se me inventa. Pero voy a poner, la presión ahorita hay aquí, me da una presión positiva. Eso hace que esa presión positiva dentro del vaso que ejerce el agua hará que salgan los líquidos del capilar hacia abajo. ¿Cuál es la condición? Acá también hay presión hidrostática en el intersticio, también. Ambas son hidrostáticas. Si yo quiero que salga el líquido de aquí, acá, ¿qué debo tener? Ambas hay presión hidrostática. ¿Qué debe haber? Mayor presión en el capilar. En el capilar, un gradiente. ¿Se acuerdan cuando hablamos de gradiente? Que antes hacíamos de aquí a acá, ahora acá también. Tengo que tener, voy a inventarme aquí, 20 milímetros de mercurio y acá 19. ¿Cuánto es el gradiente?
Uno. ¿Uno a favor de quién? Del capilar. Del capilar. Así entrego yo líquidos de mi capilar hacia el intersticio y hacia la célula. Ahora al revés. Quiero entregar del intersticio hacia el capilar. ¿Qué debo hacer? Aumentar la presión intersticial. La presión intersticial debe aumentar. ¿Tienes 20 acá? ¿Cuánto debería ser? 21. 21 o más. Basta con que haya uno positivo y se invierte. La presión hidrostática empuja. Y tiene que haber diferencias entre la una y la otra. Aquí hay 3 hidrostáticas contra 1. ¿Qué va a pasar? Ustedes son el intersticio y yo soy el capilar. ¿De dónde viene el líquido? Nuevamente. Ustedes son el intersticio. Yo soy el capilar. Ustedes también son hidrostáticas. Y ustedes son 3 y yo soy 1. ¿Qué va a pasar con el líquido? ¿Va de dónde? Del intersticio al capilar. ¿Ya? ¿Hasta aquí facilita la hidrostática? Sí. Bien. La segunda, oncótica, generada por las proteínas. La oncótica tiene una salvedad, es al revés de la hidrostática. Ella chupa. Chupa líquidos. Si yo quiero que salgan líquidos del capilar hacia el intersticio, ¿dónde debe haber más proteínas? ¿Aquí o acá? Vuelvo a hacer la pregunta. Si yo quiero, por presión oncótica, que salgan líquidos del intersticio, del capilar al intersticio, ¿dónde debe haber mayor presión oncótica? En el intersticio. En el intersticio, porque estas en cambio chupan. Mayor presión oncótica, menor presión oncótica. Facilito. ¿Está complicado, Angie? No. ¿Bien? ¿Sí? Nayeli Saray. ¿Por qué te dices Saray? ¿También te Saray? Sí, pero no Saray. ¿Cómo? Saray. 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 No. Saray, profe. De cariño Saray. No. La presión oncótica es al revés. Ustedes cuando eran hidrostática eran mayor a mí, ¿verdad? ¿De dónde va a venir el líquido? De aquí para allá. Bien. Ahora soy oncótica y ustedes son oncótica. ¿La oncótica qué hace? Chupa. Nosotros absorbemos más que ustedes. Si ustedes tienen una mayor presión oncótica, ¿qué vas a hacer? Van a sacar. Antes empujaban, ahora absorben. Bien. Estas son otras de las bases que ustedes van a ver. Ya. No lo mismo. Me falta 20. Ya no es culpa, ya se me quedaron Yo encristados. por eso voy a dar paletitas para que les pinche. Ustedes manejan muchos elementos y decíamos, ¿se acuerdan cuando vimos la biometría hemática? Que era el contagio de células sanguíneas. Una de las cosas que yo necesito saber es también en mi plasma la cantidad de proteínas. Yo puedo conocer las proteínas totales, como las proteínas parciales. Las parciales, por ejemplo, una de las más amplias se llama albúmina. La albúmina. ¿Para qué sirve la albúmina? Es una proteína que sirve para muchas cosas, incluso para transportar un montón de elementos, ¿no? La albúmina tiene, como todo, sus rangos. ¿Qué ejerce la albúmina? Una presión oncótica. Cuando, por ejemplo, la albúmina es uno de los marcadores principales, en una de las cosas principales de este país. La desnutrición. La desnutrición, lastimosamente, se le ve a la gente en las proteínas. ¿Cuánto te cuesta una salchipapa? $1.25. ¿$1? Con el chorizo ese rojo, peor que bota así, radiación de color, $1.50. ¿Verdad? Sí. ¿Qué es la salchipapa? Gracias. Pura grasa. Vamos a ponerle grasa, y la papa también tiene, ¿qué tiene la papa? Carbohidratos. Tiene almidón, ¿verdad? Principalmente. Y la salchicha, que no es carne, que será lo que sea, menos carne. Si tú quieres comer proteínas, ¿qué tienes que consumir? Pollo, carne, pescado, o sea, generalmente proteínas de origen animal y hay las proteínas de origen vegetal. ¿Cuánto te vale una libra de carne? $4. ¿Cuánto te vale un paquete de tallarín? ¿Del grande? Del nacional, del grande. Del más grande, $3. No, $3, ¿dónde compras? El oriental ese vale
vale $3. ¿Cuánto vale el rapidito? Ya, que ustedes comen esa cochinada. $1. ¿Y qué es el rapidito? ¿Cuánto? 90 y ya sobrando. Ya. ¿Qué trae el rapidito? Le trae unas alberjas y zanahoria. Alberja que se dice ya. Y ahí trae, ¿qué es el tallarín? ¿Qué trae fideo? ¿Es? Nuevamente, carbohidrato, con agua y sal. ¿Qué estás comiendo? Carbohidrato. ¿Ahí hay proteína? No. Entonces, la desnutrición en este país se da, ¿sabe por qué? Porque las proteínas son caras. ¿Sí? Y si yo no consumo proteínas, me va a dar una... A ver, Anemia. ¿qué pasa, hombre? A ver, vamos. Conversa conmigo acá. Bien, vamos. 15 minutos, nos vamos. No, que 10. Ya, vamos. La hipoproteinemia, ¿qué significa? Que tengo pocas proteínas en la sangre. Proteinemia. Y si tengo dentro de esa albúmina baja, ¿qué tendré yo? Miren esto. Estamos hablando que las proteínas generan la presión. ¿Qué tipo de presión? Oncótica. Tengo mis proteínas que están aquí, en el tejido. Tengo mis proteínas que están aquí, en el vaso, en el capilar. Yo digo que yo estoy desnutrido ahorita. Diana, estoy desnutrido. Porque no estoy comiendo proteínas. Mira mi cantidad de proteínas en el vaso. Mira mis proteínas en el intersticio. Ellas no salen. Pero el vaso eran antes 3, ahora porque no he comido proteína está solo 1. ¿Qué va a pasar con el líquido? El líquido va a absorber ¿Hacia dónde? Bien. hacia el intersticio. Del capilar va a salir al intersticio. ¿Qué va a ocurrir en el intersticio? Se va a llenar de agua. Eso se llama edema. El edema. Por eso es que ustedes han visto, no sé, los niños en extremo, les da ahí una cosa que se llama el kwashiorkor. Algún rato van a leer. Se les hace una barriga así. Y dice, pero ¿cómo dice que está flaquita? Y le dice una barriga. Esa barriga está llena de líquidos. Se llama líquido acítico. El líquido acítico es el líquido peritoneal que se produce en demasiada cantidad que no puede salir porque hay una hipoproteinemia. Y son esos niñitos que tienen una barriga así. Y uno dice, no, que está gordito. No está gordito, está lleno de líquidos. No tiene nutrientes. ¿Ya? Por eso es importante estudiar fisiología, para saber las cosas. Entonces, el edema no es más que llenar el intersticio líquido. Cuando tú te golpeas, ¡pum!, te inflamas, ¿verdad? La inflamación hace salida de líquidos al intersticio, por otro mecanismo diferente a este. Porque salió sangre aquí, se rompió el vaso. Es que la ruptura se llena de líquidos. Cuando tomas mucho líquido, la presión hidrostática aumenta aquí. ¿Qué hace esto? Sale más, hace el intersticio. Tomé mucho líquido. Estoy edematizado, pero por exceso de líquido. ¿Ya? ¿Entendido? Es importante saber el movimiento de los líquidos, porque ustedes ponen líquidos. Ustedes miden líquidos. Ustedes calculan líquidos, ingresos y egresos. Yo por eso y la escuelita se guarda ahí. Quiero seguir marketing. Sayana, ¿sí, no? Sí. ¿De acuerdo? ¿Quién va a controlar los líquidos? Ya. Te voy a hacer una receta. Mira cómo voy a... Chicos, quiero que miren aquí, voy a dar una indicación el día de hoy. Paciente, 27 años, masculino, lo que sea, que pesa 77 kilos. Voy a poner la primera indicación. La primera indicación, cuando ustedes ven la indicación en medicina, son así. Entonces yo pongo aquí NPO, significa nada per ors, nada por oral. ¿Ya? O sea que no coma. Paciente no coma. No puede comer. Lo siguiente que tengo que pensar es que si no va a comer, tengo que darle hidratación. ¿Cuál es la manera más común de la hidratación? Los sueritos, ¿no? Le puedo poner una sonda. Puede ser una sonda orogástrica y darle por la sonda también le puedo de comer, ¿no? Pero vamos a poner la indicación. Y digo yo, le vamos a dar al paciente
Cloruro de sodio al 0,9%, o sea, una solución isotónica, 3000 ml más. Tengo que darle, porque aquí le estoy dando qué cosa, soluciones, pero voy a poner 15 mil equivalentes de sodio más 5 mil equivalentes de potasio más 300 miligramos de calcio. Todo esto en 24 horas. Así son las recetas médicas. Tercero, vigilar balance hídrico. Eso implica medición de orina. Vamos a asumir que es un paciente grave. Horario, o sea, significa cada hora. Ya no vamos a hacer, ¿se acuerdan que hacemos cada 24, verdad? Hay pacientes que son graves que nosotros, por ejemplo, en la terapia nosotros manejamos niños chiquiticos, le hacemos medición de orina cada hora. El ejercicio que hacemos cada cuánto era cada 24, ¿verdad? Acá es cada hora, porque de un rato a otro yo resulta que tuve en la primera hora 3 mililitros hora, un poquito más. La segunda hora 8 mililitros hora. La tercera hora 0. Varía de una hora a otra. Se llama balance horario. Si tú trabajas en cuidados intensivos, te tocó el turno de las 7 de la noche a las 7 de la mañana y tienes que vigilar a 3 pacientes en cuidados intensivos, tienes que medir eso cada hora a los 3 pacientes. El ingreso, el egreso y encima dar medicación y encima llenar las pinches hojas de tomar temperatura, signos vitales durante las notas de enfermería y para que el día siguiente te diga, se durmió, ¿verdad? Porque aquí se quedó así, las letras. ¿Estás arrepentida, María Belén? Quiero seguir marketing. Marketing. Ah, Hacen plata, pero más chévere ser enfermera y stripper. Las dos cosas pueden ser. también. Enchucharse puede cualquiera, con todo respeto. Ya ¿Sí o tienes no? tu rol, Bien ya. buena idea, profe. Ya tienes tu rol. Ay, no, ya me dio miedo. Profe, ya me Ya van a decir, doctora te dice que se vayan a enchuchar. No, Profe me dijo que me enchuche. eso. Yo no, la que tu compañera fue la que estaba sugiriendo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que tú cuando te vas a tu casita, así, dormido pero más contento de que sí, algo bien bueno. Ya vas a ver demasiado yuch. Lo bonito ya en serio, Lick, lo bonito de la carrera de medicina, todo lo vinculado a ella, que cuando has hecho bien las cosas y las has hecho bien, con conocimiento y conciencia, te van a pagar lo mismo. Nadie te va a pagar por tu amanecida de 24 horas ahí. Nadie te paga eso. Da lo mismo que tengas un paciente que 100. Da lo mismo que dormiste 1 hora que 8 horas o no dormiste nada. Te pagan lo mismo. Sí. La misma conciencia. Y tú vas, hiciste algo bien. Enchucharse puede cualquiera. Cualquiera. No importa si es bonita, fea, si es un cuerpo gordo. Hay gente que ya hace de mi edad que está haciendo horrores. Digo, yo no enseño nada. Da vergüenza, pero bueno, hay gente que lo hace. Pero puedo ser igual. Saber implica esfuerzo, conocimiento, dedicación y conciencia. Ética. ¿Este es tuyo? ¿No? No. ¿Tiene califica de una? No. Sí. No. Sí. Yo lo pruebe después. No, profe, ¿puedo comer yo? Por favor. A los que quieren, profe. No, mañana. Yo sí quiero. Tú, Jaime. Ya por eso a los que quieren, digo. La papel. Yo no quiero comer. ¿Te sobré quieres? Sí. Pero solo plátano nomás. Así que, mis queridos, dicen que así o no. No. Ya, porque no. Yo no quiero. Así que, ¿están seguros que los que están estudiando están seguros? Claro. ¿Ya? Eso Más o no. menos ahora. Ah. Sí. Cuando ya sabes, chéverazo. A veces no. A veces sí, no importa. ¿Sabes cuándo yo le cogí gusto a la medicina? Al final. Cuando estuve en tercer año de medicina, cuando ya comencé a ver pacientes. ¿Y no se asustó de matar a algún paciente? Claro que sí. Me ha pasado. Cuando tú manejas un carro, tienes el temor de que puedas atropellar a alguien, ¿sí o no? Sí. ¿Cuál es la diferencia que tú tienes que hacer? De repente lo puedes atropellar a una persona sin tu culpa, pero tú hiciste bien las cosas o no. Esa es la diferencia.
Si tú crees que no se han muerto pacientes, se han muerto. Yo trabajo en unidades críticas. La semana pasada se nos murieron 2 pacientes en la unidad crítica. Hicimos todo lo posible. Todo lo humanamente posible. Todo lo económicamente posible. Si fuera tu hijo, dice, ¿te importa que gasten 100.000 o 1.000.000? No me importa. Nosotros hacemos eso. A mí no me importa gastar un medicamento que le va a hacer el paciente. Pero más vale tu esfuerzo. Y no siempre el resultado es el que tú quieres. No siempre. Pero cuando es, no se va a caer la casa. Y hay gente que te... A mí a veces me traen en esta metrovía. Una chica que la operamos cuando ella tenía 3 años de edad. ¿Sabes por qué la reconozco yo? Porque los pacientes de corazón tienen la cicatriz external. Entonces la chica se me acerca y me dice, hola doctor, ¿cómo le va? ¿Se acuerda de mí? Yo, es difícil acordarme, tenía 3 años de edad, ahora tiene 20 y pico. Me dice, ella andaba vendiendo estos productos de champal, estas cosas. Felizota. Y yo la verdad que no me acordaba de ella. Pero me fui a casa contento de que alguien me reconoció. Y cuando ella estuvo ahí, la estaba viendo, la anestesiaron. Pero mira, ella sí se ha acordado. Desde los 3 años acá ha pasado 17 años. Y eso es bonito, porque esto es un equipo de gente. No te vas a acordar el que te dio la vida. Sí, pero a los 3 años. Tú te acuerdas de todo. Yo me acuerdo de la primera paliza de mi madre. Lo que más te duele y lo que más te gusta también te acuerdas. Ahora sí pueden comer. Gracias, profe. Qué lindo. Ahora sí, ¿por qué toman mucha cerveza? Ya vieron, ahí. Ya le vi. Ya no ve que una botella dando a todos. Ok, chicos, a ver, ahora sí en serio. La semana siguiente vemos si podemos quedarnos en medio de la paz para tratar de compensar esas horas que nos faltaron. ¿Ya? ¿Ok? El viernes, ¿cierto? Profe, el viernes 12 tenemos evento de enfermería. De clases, ¿no? No. Tengo entendido, espera, ¿puedes conversar con la licenciada Ana? Si quieren, podemos. Yo no tengo problema, el viernes no tengo problema, pero si ustedes tienen esta situación, porque de repente creo que es una directriz, que no tengan clases ese día, entonces no sé. ¿Van a tener algún evento? ¿Qué van a tener? Desde las 8 de la mañana. ¿Y qué van a hacer? ¿Otra gincana? Son conferencias. Esta chica van a tomar otra vez, ¿no? Son conferencias y nosotros también tenemos que dar animación. ¿Qué van a decir los papás de esta chica? ¿A dónde fuiste? A la universidad, ¿no? Vamos a decir que es chulo.